Hace unos días salió a la luz, y aquí se lo dimos a conocer en Mega Noticias TVC, un posible megaproyecto habitacional y comercial que podría ocupar un predio de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, en la zona poniente de la Ciudad de México. Según Forbes México, este predio podría rebasar los $1,000 millones en una subasta. Según algunas versiones, el gobierno federal realiza los trámites para que el gobierno capitalino otorgue el cambio de uso de suelo y se pueda desarrollar un conjunto habitacional de 7.5 millones de metros cuadrados de construcción. Estamos hablando, si no mal recuerdo, de 125 hectáreas de este terreno en la zona de Santa Fe. Y bueno, justamente para platicar de este tema, saludo en la línea telefónica al senador Luis Humberto Fernández, quien hace unos días urgió al gobierno de la Ciudad de México a declarar área natural protegida este predio. Buenas noches, senador, ¿cómo estás? Bien, muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya escuchaste que hablábamos de este terreno allá por la zona de Santa Fe. Te pregunto, a ver, en estos días el SAE, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del SAT, dijo que no tiene nada, que no hay nada al respecto de una posible venta del terreno. ¿Cuál es entonces el tema de que está de fondo en este asunto? Mira, hay varias cosas. Lo primero, el SAE es la instancia del gobierno federal que se dedica a vender cosas, lo que se decomisa, los bienes que el gobierno federal se quiere desprender. Si ya está en la panza del SAE, sí, tu intención es venderlo. Tú no lo pones a un terreno de este tamaño y de estas características a disposición del SAE para hacer una guarda ambiental. Lo pones para que se venda, es a lo que se dedican ellos. Lo que señaló este comunicado del SAE es que no tienen planes de venderlo en el corto o mediano plazo, pero si vemos a estas alturas del sexenio, que prácticamente le quedan días, entonces el mediano plazo pueden ser alrededor de más de 150 días o 200 días. Entonces, esto es muy claro. Mira, es un terreno que se había destinado desde el siglo pasado, o sea, desde el siglo antepasado, mejor dicho, sí, a una utilidad pública que era de la Secretaría de la Defensa. Este terreno se desincorpora. ¿Esto qué significa? Que deja de estar en el inventario de la Secretaría de la Defensa para pasarlo al patrimonio del SAE, que es el órgano que vende las cosas del gobierno federal. Sí. Pero esto tiene una característica, por el tamaño del terreno, puede tener un grave impacto ambiental. Estamos hablando de un terreno que es más grande que el Bosque de Aragón, que es una extensión para la Ciudad de México gigantesca. ¿Son más de 125 hectáreas, senador? Así es, 125 hectáreas, que en la Ciudad de México es una brutalidad, es muchísimo. Así es. Entonces, ¿esto en qué nos daña a los habitantes de la ciudad? Primero, porque era un terreno que tenía una utilidad pública, y si se vende, tendrá una rentabilidad o un negocio privado. Eso tendría que venir con un cambio de suelo. Ese es un tema muy importante el que comenta. Ahorita con el uso de suelo que tiene, valdría muy poco, pero si se da un uso de suelo en el cual se pueda urbanizar y se pueda comercializar, sería el negocio del siglo. Claro. Porque de valer muy poco, podría costar, como lo has consignado con claridad, literalmente miles de millones de dólares. El negocio del siglo para unos cuantos. Dime una cosa. Para unos muy poquititos. Claro. En demérito de millones de mexicanos. Por supuesto. Porque además esa zona ya no aguanta una urbanización más. No hay condiciones. No solo no hay condiciones, sería un grave daño, porque no hay agua, no hay forma de sacar vialidades. Aunque digan en el supuesto, que sería un supuesto ya basado en la corrupción y en el descrédito, de que solo urbanicen el 10 o el 15%, ya estarías hablando de algo de 30 hectáreas o del 20%. Déjame. Esto para la Ciudad de México es muchísimo, claro, y lo ves en términos de las necesidades de agua, de vialidades, de servicios, y congestionaría más esta zona. Déjame hacerte dos preguntas ya muy breves, senador, porque el tiempo se nos va. Por favor, a ver, dime una cosa, senador, ¿quién tendría que hacer las gestiones para que este terreno se convierta en un área natural protegida, en un bosque? Mira, es muy sencillo. Nada más no hay para dónde hacerse. Es el presidente de la República
y el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y lo que es muy importante es, para evitar cualquier sospecha, para evitar que se pueda dar la tentación de hacerlo un negocio en el mediano plazo, la única salida, lo único concreto, lo único específico es vacunarlo. Si no hay la intención de hacer un negocio que sería de gran daño para el país, entonces que lo declaren área natural protegida y se quede como está, que es prácticamente en un porcentaje muy importante un área verde. Mencionaste el tema sospecha, es sospecha de corrupción, y te lo pregunto además porque hace apenas unos días nos enteramos que el coronel Sergio Gallardo, quien dio la luz de la alerta sobre el cambio de uso de suelo, apareció muerto en su casa de Cancún. Así es. Mira, para no entrar en los temas de la especulación o de suposiciones. De suposiciones, para no entrar en estas cuestiones, lo que más conviene a México, lo que más le convendría al gobierno federal y al gobierno de la ciudad, es quitarse de cosas, no entrar en un regateo de tianguis de que si se puede urbanizar el 5, el 10 o el 20% y decretarlo en su totalidad un área natural protegida. Yo no voy a entrar porque no conozco los detalles sobre este hecho muy triste y además siniestro por la temporalidad en la que pasa, pero si nadie quiere hacer un negocio, entonces que no se haga, que se decrete área natural protegida y entonces pues todos los mexicanos estaremos más tranquilos de que el patrimonio nacional se está utilizando para el beneficio de los mexicanos y no para un negocio multimillonario que además en el final de sexenio, como la tradición señala mencionando a Hidalgo, es muy sospechoso que terminando el sexenio se venda un terreno de este tamaño, ¿no? Así es. Senador, te agradezco mucho y bueno, vamos a seguir muy pendientes del caminar y del andar de este tema que nos preocupa y nos preocupa a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Muy buenas noches. El senador Luis Humberto Fernández, integrante de la Comisión de la Ciudad de México en el Senado de la República y, bueno, pues es de Morena y de PT.